Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy iniciamos el ciclo de conversaciones nuevamente. Hoy con alguien súper especial, Dani Toro. Yo sé que hay mucha gente que me está diciendo, estamos esperando este vivo, estamos esperando esta entrevista, porque la verdad que es alguien muy relevante para nosotros del mundo de CX, con muchísima experiencia, una claridad para comunicar, una claridad para ejecutar, como pocos. Así que todos los que han interactuado con Dani saben por qué digo esto. Es realmente alguien muy valioso para nuestra comunidad. Él ahora está en Samsung, con una experiencia nueva, súper desafiante, ya nos va a contar un poquito. Bueno, y en cualquier momento ya se va a unir para comenzar este vivo. Y aprovecho para contarles estos minutitos o estos segunditos que tenemos vivos armados de acá los próximos 3 meses. Así que no se pierdan todos los jueves que tenemos invitados de lujo que nos cuenten cómo viven esto del mundo de CX. Buenas, Buenas, buenas. ¿cómo va? Casi no te reconozco, Dani, ¿Por casi no te qué? reconozco. Y ¿Por porque qué? decía Dele, no sé, no decía Ese Dani Toro. es muy cómico porque esas son todas mis iniciales. Eso es Daniel Alexander Toro Herrera. No te puedo creer. ¿Sabes Pero qué mira, pasa? ¿sabes qué? No te Eso quedó de podemos mi ver. época de adolescente, ¿no? Que me quedó eso cuando me lo hice hace 10 años atrás. ¿Me ves bien o se quedó la No, imagen? no, no te veo. A ver, déjame intentar de nuevo. A ver, Nos pasó con Javi Quiroga nos pasó lo mismo. a ver, déjame cambiar de teléfono entonces. Esto lo hago en 2 segundos. Yo pensé que tenías un teléfono espectacular Samsung, che. No, tengo. Ese es el tema que tengo para elegir, ¿viste? Te llamo del otro Ah, teléfono. bueno. Dale, dale, dale. Esperamos. Bueno, estas son las cosas que pasan en el vivo. Es así. Si estuviera grabado y prearmado sería diferente. Pero bueno, ahí se nos vuelve a unir, Dani. Veo un montón de gente conocida. Lo vi a Marce Padovani, que estaba ahí. Qué bueno. Claro, es verdad, son todas las iniciales. Ahí está. A ver, vamos a ver ahora. Ahora sí. Vamos a ver si lo podemos ver. Al amigo Dani. Ahora sí. ¡Sí! ¡Qué lindo, mi amigo Dani! ¿Qué ¿Cómo tal? andás? ¿Cómo andas? Muy bien, la verdad. Bueno, además tengo que decir que estás estrenando mi live, porque yo jamás había hecho live en Instagram, así que es mi primera vez también. Bueno, bienvenido al club. Yo tuve un curso acelerado de mi hija Mía, Michu, que es una experta en el teléfono, tiene 12 años. Claro. Hicimos pruebas, todo, ¿verdad? Y ahí me enseñó, entonces soy muy consciente de eso, de que no todo el mundo sabe hacer lives, entonces yo hago, así anticipo un poquito y cuento. Pero bueno, nos Nada, pero denota un igual. poco la edad, Dani, esto es terrible, vos sos mucho más joven que yo, es terrible esta Nada, conversación, pero no Dani, es tan complicado. la borramos de la grabación. No es tan complicado, no es tan complicado. Bueno, vamos a empezar diciendo, primero ante todo, mil gracias Dani, un placer, un honor tenerte acá. Antes de que vos llegues estaba diciendo que la verdad que sos un miembro muy valorado y muy querido de nuestra comunidad de CX. Por lo menos desde que yo te conocí hace muchos años atrás, éramos como poquitos, ¿no? Y siento que tenemos una manera muy parecida de mirar a la industria, de respetar la industria, de como amarla y valorarla y realmente buscar siempre compartir eso que para nosotros es tan importante porque muestra resultados. Entonces, antes que nada, contanos un minuto.
¿qué estás haciendo en Samsung? Que es esta nueva etapa de tu vida. Y después de esa contestación te voy a preguntar que te definas en 3 palabras o 3 conceptos. ¿Quién es Dani Toro? El arduo ejercicio de la autodescripción, ¿no? Difícil, A es ver, difícil. nada, ahora en Samsung, recién cumplí un año, hace unos días atrás en Samsung. Ay, Estoy a un cargo. año, no puedo creer, Dani, para mí entraste ayer. Sí, sí, sí. Pasó volando el tiempo, ¿no? En Samsung ingresé hace un año y actualmente me encuentro a cargo del equipo de retail. Tengo todo el equipo que maneja trade marketing. O sea, no tenía experiencia en trade marketing y tuve que empezar a meterme en ese nuevo mundo. Estoy con todo el equipo de promotores, de merchandisers, que está a nivel Wow. nacional. Y estoy a cargo del equipo de training también, del equipo de entrenadores a nivel nacional, a vendedores, promotores, y que ahora estamos impulsando acciones de Customer Experience también. Y estamos armando las iniciativas de CX también, que ya eso es como hablar en coreano literal en Samsung, ¿no? Porque es todo un reto importante, pero allí andamos. La verdad que es muy interesante. Tengo un equipo muy grande, un equipo de gente muy grande y con el reto de poder empezar a traer cosas nuevas a una compañía que viene con una bajada muy clara desde la casa matriz, ¿no? Así que Wow. en eso estamos, con muchas oportunidades, pero muchos retos también. Y que me encanta, ¿sabes qué? Que uno siempre se imagina Customer Experience, ¿no? Y se imagina, hace un Customer Journey, como que tiene la cajita de lo que es Customer Experience, ¿no? Y todo lo que vos estás describiendo, que son los puntos de contacto con el cliente, ¿sí? Que es donde la percepción se hace experiencia, ¿no? Que es donde ese momento donde vos decís, qué bueno está Samsung o no entendí nada. Es toda esta rama tan abierta y tan diversa y tan diferente que es Customer Experience también, Sí. visto desde otro punto de vista, ¿no? Que me encanta, qué interesante. Y sobre todo también para mí ha sido mucho aprendizaje, porque es entender cómo todo eso se conecta, ¿no? Y es decir, ah, claro, mira, Claro. la verdad, la importancia de la exhibición, la importancia de la forma en cómo te atiende un promotor cuando baja un punto, la importancia de un Exacto. correcto entrenamiento para que Total. desarrollen las habilidades necesarias. Importantísimo, ni hablar de todo lo que es CX, ¿no? Como tal. Así que nada, en eso estamos. La verdad que muy contento, con mucho por qué hacer, sobre todo, como todos, en este contexto, tratando de lidiar con las dificultades, pero a su vez con muchísimas oportunidades para agregar cosas nuevas, porque creo que el CX nunca había sido tan necesario o nunca había tenido una preponderancia tan Total. grande como la tiene en este momento. La verdad que sí. Abs- Absolutamente, Dani. Y yo te hice una pregunta y no te estoy dejando contestar, pero contanos un poquito de qué diferente y qué aprendizaje, pero qué desafío también la cultura coreana, ¿no? A ver, sí, yo creo que ese es el reto principal, ¿no? La cultura coreana me ha enseñado algo que yo creo que es importantísimo para cualquier profesional de Customer Experience. Y es que uno de los valores de la empresa es piensa en números. ¿Sí? Uy, ¿qué Wow. pasó? A Sí, ver. no sé. Ahí está, ahí está, Ahí está, ahí ahí está. está, ahí está. Uno de los principales valores de la empresa es piensa en números, ¿sí? Y es entender de qué forma logras tangibilizar de una manera clara en números, en resultados, una acción incluso antes de que te permiten ejecutarla, ¿sí? Es empezar Wow. a ver de qué forma logras que, de hecho, presentaciones que estábamos acostumbrados a hacer en PowerPoint, tener que hacerlas en Excel. Tener que empezar a armar, Wow. imagínate presentar un plan de CX en Excel. Dices, ¿cómo yo plasmo? Yo quiero mi PowerPoint. Tú a ti que te encanta tu Prezi, ¿no? El Imagínate precio. el Prezi. Mis muñequitos. Exacto. No, pero mira Imagínate, la claridad que te des que tener, cómo te fuerza a realmente pensarlo, entenderlo y plasmarlo en números. Qué valioso, ¿no? Es claro, claro. totalmente valioso.
Sin embargo, es interesante porque a mí siempre me gusta, yo presento el número, pero me gusta bajarle un poco más. Vamos a colocarle un ejemplo, vamos a colocarle comentarios de clientes, vamos a colocarle fotitos, algunos videitos, y eso hace que cale un poco más el mensaje. Así que a los chicos, que por ahí vi que estuvo conectado de primerito Ricky, que es uno de mi equipo, Ricky ya sabe más o menos cómo presentar esto, así que yo digo, siempre coloca números, pero coloquemos la fotito, coloquemos el videíto, porque eso hace que el mensaje sea un poco más claro. Pero definitivamente el reto principal es entender que los coreanos son resultadistas, ¿sí? Que los Ujú. coreanos necesitan resultados tangibles rápido y que todo se lo tienes que mostrar en números, porque de lo contrario te dicen, no, esto no va a funcionar. Pero si bien hablamos de cultura coreana, cuando hablamos de CX, definitivamente tenemos que entender que todo lo tenemos que tangibilizar en números, porque al final es lo que es la música para los oídos de las personas que toman decisiones. ¿Sí? Así que Absolutamente, yo creo que absolutamente. esto es algo que va a quedar así, esté o no esté en Samsung, es algo que me va a quedar como una práctica, porque es muy valioso, la verdad que sí. Súper valioso. Aparte la disciplina, ¿no? La disciplina, lo específico, lo concreto, qué interesante. Sí, y además que para mí también fue un aprendizaje importante porque no es una empresa, a ver, voy a decir esto entre comillas, no es una empresa de servicios, ¿sí? No es una Ujú. empresa a la cual le vas a hablar de un cliente que paga mes a mes algo. Es una Claro. empresa que tú lo viviste cuando estuviste en Frávega, es un cliente que va y compra y puede volver o no volver, pero no sabes cuánto porque no es un producto que compras todos los días. Exactamente. No es una gaseosa que probablemente la compra toda la semana, sino es un artículo electrónico que puede compro algo ahora y puede ser que no lo compre durante un año, durante 2 años, y Ujú. romper con el concepto de que la experiencia nada más es el momento de la compra también es importantísimo, porque es bueno, ¿qué estoy haciendo para Absolutamente. fidelizar? ¿Qué estoy haciendo para que saque mejor provecho de su equipo? ¿Qué estoy haciendo para cuando tiene algún problema con service? Realmente vivo una buena experiencia, de qué manera comunico, entra en juego la publicidad. Entonces estamos un poco en el ejercicio de empezar a entender de qué forma estamos recién arrancando ahora a darle forma a esto, a entender, porque hasta el momento obviamente venía también pasando por un proceso de adaptación, ¿no? A los distintos retos. Entonces ahora ya también con un conocimiento mucho más claro de la empresa, que es importantísimo para ejecutar cualquier acción de Customer Experience, ya sabes qué tipo de acción le puedes proponer y cuáles son las cosas que realmente va a calar en las personas que toman decisiones, ¿no? Así que en eso estamos ahora. Qué maravilla. Sí, la experiencia siempre decimos es lo que el cliente percibe en cada interacción y a veces tal cual, uno se focaliza en uno o dos obvias del momento, pero Sí. esa percepción se va a seguir formando y cuando pase un año y necesite comprar otra vez, ¿dónde va a estar la marca en el corazón, ¿no? ¿Dónde va a estar Samsung en el corazón de ese cliente? Y sobre todo para romper con la disyuntiva del precio, ¿no? De, Ujú, exacto. de entender, bueno, si tengo dos equipos que tienen relativamente las mismas características, entonces me voy por el más barato. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que no pienses solo en el precio, sino que también entiendas el valor que te puedo agregar como marca, ¿no? Así que es un Absolutamente. reto grande, Es un pero reto ahí grande. Bueno, ahora sí, en tres conceptos, tres palabras, ¿quién es Dani Toro? como te decía, el arduo ejercicio de la autodescripción, ¿no? Yo creo que autodescribirse siempre es importante, siempre es interesante porque te hace reflexionar sobre lo que eres. La verdad Ujú. que eso está bueno. A ver, yo diría que en primer lugar tengo que hablar de resiliencia. Me considero una persona bastante resiliente. Creo que es algo que todo venezolano tiene que tener, ¿sí? Partiendo de ese principio, creo que sí o sí tienes que aprender a ser resiliente porque en nuestro contexto nos ha llevado a situaciones tan extremas que definitivamente tenemos que aprender a pasar la página Ujú. y aprender a sobrevivir las adversidades, ¿no? Y existe muchísima gente talentosa que ha tenido experiencias laborales importantísimas en Venezuela, profesión y que ha tenido que dejar el país y ha tenido que trabajar en lo que se le presenta, ¿no? En lugares de comida, en Exactamente. transporte. Y definitivamente eso te habla de la resiliencia del venezolano. Sin hablar, por supuesto, de los que aún están allá, ¿no? Ujú. No Total. puedo hablar solo de los que estamos afuera, sino de los que aún están allá y que, como decimos nosotros, hay que echarle pichón para poder lograr que esto
eh, realmente llegue a tenga algún final feliz, por así decirlo, si es que va a estar en algún momento. Pero, a ver, yo diría que la resiliencia no aplica solo para lo personal. Yo creo que también soy resiliente desde el punto de vista laboral, porque es clave cuando estás en un proceso de desarrollo de una disciplina como la que estamos nosotros, ¿no? Si no eres resiliente, no puedes trabajar en CX. Yo creo que cuando trabajamos... Te morís Sí, en sí, 2 minutos. sí, 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 sí. Creo que como profesional de CX tenemos que asumir un rol de evangelizadores y cuando Ujú, evangelizas tienes personas que te siguen y personas que no. ¿Sí? ujú. Y el problema es que muchas veces esas personas que no te siguen son las que definen la continuidad de las acciones que estás proponiendo, ¿no? Entonces, allí es en donde tienes que aprender a ser resiliente y decir, bueno, no fue en esta oportunidad, pero de seguro más adelante sí, ¿no? Así que definitivamente la resiliencia es un rasgo que me describe. Después yo creo que pudiese hablar de mi naturaleza de ser viajero. ¿Sí? Yo creo que mi naturaleza de ser viajero es algo que menciono siempre, Sí, porque en tus viajar, charlas. sí, viajar creo que toca distintos aspectos que se vinculan tanto en lo personal como en lo laboral. Con respecto a mi vida personal, yo creo que siempre lo destaco porque es algo que toda mi vida quise hacer, ¿sí? Es algo que toda mi vida quise desde un principio, dice, yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo. Y además lo he puesto por sobre todas las cosas desde que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo prefiero invertir tiempo y dinero en conocer porque esas experiencias vividas no te las quita nadie, como dicen por ahí, nadie te quita lo bailado, ¿no? Eh, y lo material lo tienes y cuando dejas este plano, pues eso se queda allí. Sin embargo, las experiencias vividas te quedan en el recuerdo y no sé, yo pienso que cuando esté viejito por allá sentado en una silla, ya sea en un campo o frente al mar, van a ser precisamente los recuerdos que me van a alimentar el alma, los que alimentan el alma y van a ayudar a Total. mantener vivos esos recuerdos y esas experiencias que uno vivió. Así que por el lado personal creo que eso impacta mucho, pero también por el lado laboral lo he vinculado siempre porque creo que viajar me ha permitido conocer muchas culturas, conocer nuevas culturas, y especialmente cuando te dedicas a lo que nos dedicamos, es importantísimo entender cómo distintas percepciones de un solo hecho cambian de acuerdo a la cultura, de acuerdo al background que tienen las personas que la viven, ¿no? Yo siempre que tenía la capacidad de dictar alguna charla o la posibilidad de dictar alguna capacitación, siempre buscaba de tangibilizar los conceptos de una manera sencilla, con hechos reales, con experiencias tangibles. Y muchas veces los viajes me servían para eso, para entender de qué forma traer ejemplos que la gente en un principio los ve como algo abstracto, pero al final termina resultando mucho más sencillo. Con lo cual yo creo que no Bueno, sé, que la naturaleza... como tu ejemplo de Jerusalén, cuando Exacto. contabas en el CX Day hace, no sé, 4 años, ya no sé cuándo fue ese Sí, CX sí, Day, sí, sí. y contabas el tema de las bombas y que la gente decía, uy, viene una bomba, nos avisan, hasta el radar, vamos, ¿no? Que bueno, me Claro, acuerdo claro. patente. Claro, claro, ese tipo de cosas marcan en el recuerdo, fíjate que las recuerdas, ¿no? Porque Me fueron acuerdo fueron perfecto. experiencias, claro, fueron experiencias vividas y que la verdad tienen un impacto, ¿no? Así que yo diría que el viajar, como yo colocaba anteriormente en mi firma, me convirtió en un narrador de historias, porque constantemente estoy narrando historias que me permiten que el relacionamiento mejore hasta mi vida personal también, ¿no? Así que, no sé, me dijiste tres. La primera te diría que, bueno, resiliente, la segunda viajero. Excelente. Y por Bien. último, yo te podría decir que soy alguien que tiene mucha vocación hacia las personas, ¿sí? Eh, yo hace un tiempo, hace un par de años, hice una evaluación de una consultora global de recursos humanos muy importante, que me hizo un test personal en donde te ubicaban tu perfil de acuerdo a distintos cuadrantes, ¿no? Entonces, por un lado tenías un perfil mucho más analítico que tenía como principal característica ser resultadista con conocimiento aplicado. Por otro lado, tenías perfiles más asociados a la innovación y búsquedas de ideas para generar el cambio, incluso hasta para resaltar lo estético. Por otro lado, tenías el que tenía que ver más con las estructuras, con la planificación, con los procesos, y había uno que era mucho de desarrollo de personas, de empatía, de trabajo en equipo, de servicio al cliente.
y por supuesto mi resultado estaba muy inclinado, en un porcentaje muy alto hacia este lado. No quiere decir que no existan rasgos de tu personalidad que se puedan ubicar en otros cuadrantes, por Total. supuesto que sí, ¿no? Me surgió también mucha inclinación hacia la parte de conocimiento aplicado, pero mi rasgo preponderante era la vocación hacia las personas. Y de hecho en la devolución que me dieron era muy cómico porque me hablaban de un perfil de docente. Me decían que el perfil que yo tenía era un perfil de Danny docente. Teacher, Danny Teacher. Sí, sí, era un perfil de conocimiento aplicado a las personas y al desarrollo de las mismas, ¿no? Así que fue interesante porque es algo que no me preparé, sí, yo no me preparé para la docencia, creo que es algo que se me dio como una vena natural porque lo tuve que hacer por una necesidad, pero ciertamente durante mi experiencia laboral tuve que trabajar con muchas personas en la cual el desarrollo de las mismas fue clave para poder obtener los resultados que buscábamos, ¿no? Bueno, yo creo que en tu trabajo de consultoría en Wow, cuando nos ayudaste en Frávega, por ejemplo, estabas constantemente haciendo docencia en cada Sí, reunión, ¿entendés? O sea, sí. explicando por qué era importante entender los arquetipos de clientes, por qué era importante construir un journey, caminarlo y entender lo que ve el cliente. O sea, y ni hablar cuando te invito a mis clases, que mis alumnos quedan fascinados, todo en la calificación final es Dani Toro 6 estrellitas, y son 5 el máximo, 6, 6, 6, porque la verdad que tenés una manera de contar las cosas que lo haces muy sencillo, muy concreto, bueno, y ni hablar de que ahora sos responsable de todo lo que es entrenamiento en Samsung, ¿no? O sea, me Sí, sí, alegro sí. por todo tu equipo en Samsung que van a recibir claridad de qué es lo que tienen que hacer, por qué es importante, por qué lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Así Pobre, que, a veces sin los he duda que vuelto haces, locos. Dani. Por ahí vi que se conectaron algunos, a veces los he vuelto locos porque he cambiado mucho la forma de hacer las cosas, que como lo hacíamos en un principio, pero bueno, siempre con el objetivo de que sea para mejor, ¿no? Eso es importantísimo. Así Si que, se sumaron a un vivo, es que todavía tienen ganas de escucharte, tenés crédito todavía. Así que, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías trabajar en Customer Experience? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, para, lo que hago yo es Customer Experience, se llama Customer Experience? ¿Cómo fue? bueno, a ver, te lo voy a contestar de una manera muy simple. Es algo que yo no elegí. Es algo que no me di cuenta, en realidad. No me di cuenta cómo terminé haciendo esto, ¿sí? Y allí es interesantísimo porque yo creo que es algo que sucedió porque lo empecé a construir en el camino, ¿sí? Mm, Eh, acá es muy interesante hablar de esto y me voy a sentir como un abuelo, porque la realidad es que hace 6 o 7 años atrás no era muy común decir quiero trabajar en Customer Experience, o sea, no era algo en donde probablemente no era poco probable que nos propusiéramos o dijéramos esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? ujú. Eh, de hecho, hablar de Customer Experience era raro, era como, Sí, ¿qué sí. significa esto? No, no entiendo mucho. Nadie entendía a qué hacía referencia y existían muchísimas malas interpretaciones de lo que era esto, ¿no? No significa que ahora no la existan, sí, obviamente existen muchas confusión con respecto al concepto, pero la realidad es que la información y las experiencias de otros no eran las mismas que las que tenemos disponibles ahora, ¿eh? Eh, Ujú. yo empecé trabajando en investigación de mercado y después empecé a trabajar o a tener un acercamiento en el CX a través de un análisis de redes sociales, nada que ver, o sea, era analizando comentarios de clientes en redes sociales y entender por qué estaban calientes con la empresa, ¿no? Hablar de CX en ese momento era algo que se asociaba a Estados Unidos, que se asociaba a Europa, con lo cual era muy difícil hablar de eso como cómo impactaba desde lo local, ¿sí? Porque Ujú. sus referencias siempre estaban pensadas en países más desarrollados. Fue mucho el trabajo que tuvimos que hacer para lograr asumir esto, o el trabajo que tuve que hacer para asumir esto como una profesión. Yo le tengo que confesar, de hecho, hubo en ocasiones en las que dije, basta, basta, basta de luchar contra la corriente, conseguir luchando, Me hago profesor o... claro, de seguir hablando de temas soft que nadie está hablando y allí lo de la resiliencia, ¿no? Lo de no quiero seguir hablando de temas que nadie les da bola
y es que nadie entendía Sí, lo que sí, era. sí. Yo recuerdo que en este primer trabajo en redes sociales, yo tenía compañeros que venían del área de la calidad y del call center, ¿sí? Ujú. Y para ellos era muy claro lo que tenían que hacer, porque existían procesos, indicadores, era un área con presupuesto, era mucho más difundido lo que se tenía como experiencia y les resultaba más fácil convencer a sus interlocutores también. Pero resulta que Claro. después, imagínate lo que pensaba cuando llegaba yo hablando de emociones. Cuando Sí, sí, sí. intentaba darle forma a algo que era blando, que era subjetivo, que era perceptual, que era 100% emocional, era como, estás loco, este tipo de qué me está hablando, ¿no? Resultaba muy difícil tangibilizar esto. Y las Sí, referencias hacer siempre... relevante, ¿no? Esa relevancia que del otro lado dicen, ok, avancemos, es como que, ah, bueno, es interesante lo que decís, pero no tiene como esa relevancia porque no terminan de entenderlo, ¿no? Esa Claro, sensación. claro. Entonces, la verdad es que las referencias siempre eran de afuera. Siempre lo traíamos referencias de temas de afuera y no estaban aterrizadas a casos locales. Y yo Claro. estaba en el área de consultoría y tenía que darle forma a eso, ¿no? Y en ese momento sí o sí tuve que pasar por un proceso de construcción de conocimiento en el cual hubo aciertos y desaciertos. La información era escasa, la capacitación no era la que tenemos ahora, no existía un diplomado de CIEX dictado por Ceci en la UCEMA, o sea, no estaba eso. No contábamos con esas herramientas. De hecho, a finales de 2014, yo tuve la oportunidad de hacer un workshop en Miami con una consultora de CIEX muy importante y era un workshop de Customer Journey Map. Y la realidad es que yo volví diciendo, esto no es aplicable. Esto no es aplicable. Esto lo ¿Pero puedo por tomar como qué? un... ¿Por qué? Porque me pareció la forma en cómo lo dictaron como una herramienta que iba a servir para sentarse y alinear entre los equipos, pero no para definir estrategias, no Claro. para entender o para cambiar procesos, sino era más una cuestión de casi que de empatía, en donde nos sentamos y armamos un mapa mental, así como lo Claro. viví, así lo viví en ese momento. Pero allí también la necesidad principal fue decir, bueno, listo, esto lo que me va a llevar es a trabajar mucho más fuerte en la construcción de conocimientos y de herramientas que realmente sean tangibles y que ayuden a, a traccionar acciones que tengan un impacto realmente en la forma en cómo se gestiona la experiencia de los clientes, ¿no? Y en ese proceso lo importante era conseguir gente que hablara del mismo idioma, que hablara o que Ujú. tuviese la misma empatía por el tema. Y me acuerdo perfectamente que la primera vez que yo sentí eso o que hablaba con otro loco hablando de lo mismo fue cuando nos sentamos nosotros y empezamos a hablar de lo que podías impulsar en Frávega, ¿no? Yo decía, claro, y tiene un poquito más de sentido. Esto se parece un poco más a lo que yo creo que podemos hacer, a lo que yo creo que significa el CX, ¿no? Y yo me acuerdo que a partir de allí comenzó a cambiar un poco lo que era para mí la percepción del CX aplicado, que obviamente Aplicado. estábamos... Real, real, de Claro, verdad, sí, tal cual. claro. Que obviamente estábamos trabajando en conjunto, que construíamos como parte del background que tenía cada uno y que al final esa misma experiencia previa era lo que muchas veces definía los next steps, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir por acá, yo creo que podemos ir por allá, porque no necesariamente había un framework súper estructurado que te diga cuáles son los pasos que tenías que dar, ¿no? Pero también Ujú, había otro punto muy importante y era que no había mucha gente que se dedicara a esto. No había ujú. mucho profesional. Yo recuerdo que cuando empezamos a generar un poco más de ruido con esto del CX, por allá por el año 2016, que parece que suena mucho, es mucho tiempo, pero en realidad eso hace 4 años atrás, 5 años Ujú, atrás, ujú. no teníamos mucha gente que se dedicara a esto, ¿sí? Era complicado. En ese momento no veías en LinkedIn mucha gente con el cargo de analista de CX, de director, de gerente, por lo menos acá en Argentina y en Sí, Latinoamérica. no. Y así como era poco común conseguir esos perfiles, imagínate lo que pasaba cuando tenías que salir a buscar personas para que trabajaran en eso. Yo que tenía que buscar perfiles que me ayudaran en consultoría de CX, era dificilísimo, era un reto enorme. Yo no podía preguntarle en una entrevista a alguien si sabía lo que era el NPS o el Customer Journey porque se me quedaban viendo como, no entiendo de qué me estás hablando. La gente no tenía ni idea. Así que yo terminaba convirtiéndome en una especie de cazatalentos, ¿no? En donde yo veía, entendía y decía, bueno, viene investigación de mercado, con lo cual sabe entender necesidades y expectativas o aplicar herramientas
de investigación, este puede funcionar. O bueno, viene de calidad y call center, con lo cual entiende de números, indicadores, procesos. O bueno, es psicólogo, con lo cual debe ser Total. fácil para empatizar y entender comportamientos. No O era de, o fácil. de marketing o de publicidad, pero al final, Claro. porque ya estamos en tiempo, pero quería hacerte una última pregunta que justo linkea con esto que estamos hablando, y es que a mí se me acerca mucha gente, seguro que a vos te pasa lo mismo, y que me dice, ay Cecilia, me encanta esto del CX, qué bueno que está, me aconsejas qué leer, me aconsejas qué hacer, y un poco como esas ganas de decir, quiero dedicarme a esto, me encanta. ¿Qué tips, qué consejos le darías a esta gente, toda esta gente que tiene este interés y que por ahí nos está escuchando hoy en este vivo? Este, porque por ahí esto, ¿no? De que hay tantos backgrounds de donde puede venir un profesional de Customer Experience, ¿viste? No está como limitado. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que le gusta esto y que quiere algún día decir, ay, yo soy como Dani Toro, ponele? No me había dado cuenta, o sea, no puede ser que ya pasó el tiempo. Yo siento que tenemos 5 minutos y ya se nos fue el tiempo. A ver, en principio les doy un aliento y es que yo creo que hay un gran camino recorrido ya. En este momento tienen bibliografías, tienen capacitaciones, experiencias tangibles y muchos profesionales sobre los cuales se pueden apoyar a la hora de necesitar algún soporte, ¿no? Pero a ver, pudiese decir, en principio, que dediquen tiempo a conocer a sus clientes. Y cuando hablo de conocer a sus clientes, no hago referencia nada más al cliente final. Hago referencia a su cliente interno. Hago Mm. referencia a todas aquellas personas que toman decisiones, desde el presidente hasta todos los responsables de las distintas áreas de servicio. Entender qué esperan y sobre todo qué necesitan es importantísimo para hablar en sus propios términos. Creo que una Exacto. de las fallas es cuando los discursos no se alinean porque cada uno termina mirando hacia un lado, ¿no? Con lo cual es importantísimo que se armen su mapita de stakeholder y entiendan qué busca o espera el equipo de marketing, cuál es la visión del área de ventas, qué quieren los equipos de proceso, qué buscan los de servicio al cliente, y de esta forma convertirte en una especie de pivote, ¿no? Que sepa cuáles son las necesidades y sobre todo a partir de allí plantear soluciones en el mismo lenguaje. Después diría que sean pragmáticos, aprendan a priorizar, a entender cómo mostrar resultados en el corto y en el mediano plazo. El ser ambiciosos para mí y mostrar un plan a largo plazo hace que cueste un poco más generar adeptos, sobre todo en aquellas Mm. empresas que tienen líderes con perfiles muy comerciales, muy numéricos, como lo que te decía, piensa en números. Hay que buscar formas de mostrar planes claros. Mm. Por ejemplo, yo siempre recomiendo arrancar por una fase de conocimiento de cliente. Parece irónico o absurdo, pero no No, muchas pero empresas es se súper dedican a importante lo que conocerlo. estás diciendo, Es totalmente. Quieren ir al una final forma, del camino y le falta el paso uno, paso dos, paso tres. Total. claro, una forma de dar un primer paso es estructurar un estudio en el cual muestren de una manera clara qué es lo que piensa el cliente, qué es lo que necesita, y a partir de allí definir qué es lo que debemos hacer en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Allí, al mostrar acciones, también permite que las personas que toman decisiones tengan una especie de introducción en el tema y empiecen a entender a qué están haciendo referencia y hacia dónde deben ir, ¿no? Así con lo cual, pragmáticos y resultados concretos. Y por último, yo diría que estudien, que busquen mejores prácticas, que innoven. Hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo y que sirven de base y acá hago un paréntesis porque les digo, no sigan hablando de Disney, no sigan hablando de Amazon, no sigan hablando de Starbucks. Estamos claros que son referentes que nos sirven a nosotros para entender, pero yo también con el tiempo me di cuenta que estos ejemplos terminan siendo un factor de desconexión al momento de tratar de convencer a un líder para la toma de decisiones. Mm. Porque es tipo, yo soy un banco en Argentina y me vas a comparar con Amazon, yo soy, no sé, una Tal telco en cual, Perú. tal cual. Yo, yo soy una telco en Perú y me vas a hablar de Disney. Claramente nos sirve a nosotros, pero yo evitaría usar este ejemplo para entender cuando tengan que convencer internamente, utilicen ejemplos locales. Ahora cada vez hay más ejemplos, muchas empresas que están haciendo cosas buenas en Latinoamérica. Y aún más claro, no necesariamente tiene que ser una empresa, hablen de la panadería, hablen de lo local, de aquello que busca Absolutamente. cómo marcar en el recuerdo una diferencia y cómo eso condiciona los comportamientos futuros de las personas. Fidelización, compro de nuevo, lo recomiendo, simplemente por generar una buena experiencia, ¿no? Absolutamente, Dani. Bueno, me encanta
Un Ceci, placer pero tenemos un acá tema, en... tenemos que hacer otro vivo porque no hablamos de mucho, o hablé mucho yo. Nos faltó mucho de hablar. No, es que yo me quedaría 6 horas hablando, pero bueno, siempre respeto el horario del vivo. Me encanta, ¿sabes qué, Dani? Mira, yo al emprendimiento le puse Real CX justamente por esto, ¿no? Como que hay un customer experience que es real, tangible, que si vos, como dijiste, lo primero es escuchar y entender a los clientes, siéntense a observar o a escuchar llamados de los clientes y van a tener ejemplos concretos mucho más poderosos que Disney. Tal cual. Mirá, este cliente me dijo que le pasó tal cosa y debe ser porque este proceso está mal, porque no lo arreglamos. Entonces, realmente buscar hacerlo tangible, real, aplicable y obviamente avalado por números. Me encanta la filosofía de Samsung. Sin duda que les va a ir abriendo carrera en este mundo de Customer Experience que tanto amamos. Bueno, Dani, un mega placer tenerte. Podemos hacer un vivo 2. Yo tengo varios ya quiero hacer una continuidad. Así que, bueno, escríbanos Sí, los que están viendo, a ver si quieren sí, más por ahí vivos hay con más. Dani, hacemos más vivos con Dani. Ahí veo algunos, ahí está Marce, como es Marcelita, y algunos conocidos que la verdad también eso hace que en el camino uno vaya o que te plantees realmente seguir haciendo lo que haces, porque dices, la verdad es que si esto tiene tanta gente que se suma y que está convencida, es porque hay algo que realmente impacta en las personas, ¿no? Y cuando uno habla de impactar en las personas, no habla nada más en impactar en el cliente, sino en la gente que se dedica a esto, que también uno siente una Absolutamente. satisfacción de generar acciones que sabe que impactan en otras personas. La Sin verdad que ningún sí. lugar a dudas. El CX es bueno en todo sentido. Bueno, Dani, un placer. Espero que tengamos hace poquito, nos juntamos a almorzar y ay, ahora pienso, digo, no nos podemos juntar a almorzar. Pero ya, ni bien Fue se acabe complicado. esta cuarentena, nos volvemos a juntar a seguir charlando, porque me encanta la carrera que estás haciendo, un placer. Y te agradezco un montón de haber estado acá en esta charla. No, gracias a vos y bueno, mucho éxito en este nuevo camino de emprendimiento y de conductora también. Gracias. Es una charla, es una charla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Chau, Ceci, chau. un abrazo grande. Chao.